En este segundo capítulo del podcast Sátira Judicial, les vamos a contar la historia de Ruth Jiménez. Ella fue servidora pública en la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco en los años 2007 al 2013, en un cargo sin facultades para asignar o reetiquetar recursos. Sin embargo, cuando ella deja su cargo, en su dependencia llega una auditoría donde se detecta que un recurso del 2011 de procedencia de la Federación, que estaba destinado a una obra de infraestructura hidráulica, fue asignado a otra distinta a la autorizada. Situación que fue observada en su momento y corregida hasta que se regresaron los recursos y se dirigieron los fondos correctamente. Sin embargo, a pesar de eso, se fincó para ella y para los presuntos responsables del proceso un crédito fiscal. Cada uno de los afectados fue buscando su propia defensa legal, pero Ruth no corrió con la suerte, pues no logró liberarse de ese adeudo por más de 600,000 pesos. Después de años sin notificaciones oficiales y gracias al apoyo de un buen despacho, su nueva defensa buscó aprovechar esa falta de gestión de cobros que hubo durante 5 años para lograr la prescripción del crédito. Pero, qué sorpresa, este año 2026 encontró múltiples inconsistencias en el proceso, pues además de no ser ella la responsable de la errónea asignación de los recursos públicos, se encontró que hubo gestiones de cobro con notificaciones falsas inventadas por el SAT. Vamos a conocer. Ruth Jiménez, bienvenida a este segundo capítulo y gracias por contarnos tu historia. Gracias, Carlos, por haberme considerado en esta oportunidad para que no vuelva a pasar a otras personas de lo que he sido víctima del SAT. Ya sé. Oye, platícanos, ¿cómo es que te enteras que hay un crédito fiscal? Bueno, realmente, Carlos, a mí me llegó en el buzón tributario, la primera vez me llegó un aviso donde decía que tenía un crédito fiscal ya determinado y fue a través del buzón tributario realmente. Lo que pasa que hay un antecedente de dónde venía y pues ya hasta que ahí ya se determinó, dije, ya no hay nada que hacer entonces, Bueno, definitivo. pues vamos empezando entonces. Hay que contarle a la gente cuál era tu actividad específica en esta dependencia de gobierno. Mira, yo estuve en la administración durante 6 años y mi actividad era la Dirección General de Ingresos. Entonces, en la Dirección General de Ingresos nos encargábamos, propiamente la responsabilidad era recibir todos los ingresos de la federación y del mismo estado por los diferentes conceptos, impuestos, derechos, aprovechamientos, hay recursos especiales, etiquetados. Todo eso era responsabilidad de mi área. Pero tú no eras la responsable de asignar y enviar los recursos a elección y a placer. No, por supuesto que no. O sea, la responsabilidad era solamente la recepción, el registro y de regresarle los recibos a la federación, en este caso, para o al estado mismo hacer nuestros propios recibos del ingreso. Pero nosotros no determinábamos ni a quién se asignaba, ni mucho menos si ya venían etiquetados, reasignarlos definitivamente no. Era la Dirección de Programación y Presupuesto quien tiene esa responsabilidad. ¿Y tú recuerdas particularmente este gasto? ¿Recuerdas particularmente este proceso, este recurso que llegó y cómo se mandó? No, definitivamente yo ni siquiera me había enterado, porque precisamente yo no me daba cuenta de lo que venía ya etiquetado, porque venían diferentes conceptos en un mismo paquete. Entonces yo me di cuenta hasta que propiamente llegó el pliego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que fue en septiembre de 2013, donde, y en ese momento ni siquiera me di cuenta yo, hasta el 2016 que me lo notifican a mí que tenía que justificar por qué se había hecho esa reasignación de recursos y no se había aplicado directamente esa obra de Yelapa, es una comunidad que está en Cabo Corrientes. Entonces, en ese momento me enteré, pero yo ni siquiera supe cuando se asignó por parte de la federación a dónde iba, porque te lo mandan todo por paquetes. Entonces, son tantas obras y esa era una obra chiquita. Finalmente era de menos de 500,000 pesos la obra como por sí misma. Después me di cuenta, pero nunca me di cuenta que existía esa obra asignada de la federación en el 2011. Y entonces, ¿cuál fue tu actividad dentro de este procedimiento en particular? ¿Por qué fue que estás dentro del grupo de personas de presuntos responsables?
Bueno, fue porque simplemente inicialmente cuando hacen el pliego de observaciones en el 2013, en el septiembre, en la Auditoría Superior de la Federación envía el pliego de observaciones y señala como presuntos responsables al secretario de Finanzas, a la Dirección General de Egresos, a la Dirección General de Programación y Presupuesto. En ningún momento menciona a la Dirección General de Ingresos, de la cual yo era titular. Entonces, simplemente porque estaban hablando de una programación y una asignación de recursos ya que se tenía que ejercer por parte de la Dirección General de Egresos. Finalmente, por desgracia, la directora general de Programación y Presupuesto en septiembre del 2015, desgraciadamente fallece en el extranjero por un percance y a partir de febrero del 2016 ahora determinan que soy la responsable porque era un ingreso que llegó de la federación. Entonces cambiaron el concepto, en lugar de programación, lo cambiaron que es un ingreso que llegó y por lo tanto la Dirección General de Ingresos era responsable de ese recurso que no se asignó, no se ejerció directamente, pero la Dirección General de Ingresos no era responsable de ejercer jamás el recurso ni tampoco de programarlo. Era solamente la recepción. Oye, y entonces entiendo que estas notificaciones y este adeudo llega después de que tú tuviste tu gestión pública, o sea, ya no trabajabas ahí. Y entonces eso te limita mucho más a poder defenderte. Efectivamente, sí, a mí, imagínate, yo salí en febrero de 2013 y a mí me lo notifican exacta en febrero de 2016, o sea, 3 años después, donde tú ya no tienes, ya no hay personas que tú conozcas de plenamente y ni tampoco que te den información, qué fue lo que pasó. Batallé para conseguir alguna información. Para empezar, si se regresó el recurso, si se regresó efectivamente. Después del 2013, aproximadamente en el 2014, cuando ya se dieron cuenta ellos que estaba haciendo la observación la Auditoría Superior de la Federación, sí se regresó el recurso. Posteriormente a mí me proporcionaron en el 2016 una copia fotostática precisamente de esos recursos cuando se regresaron. Sí se regresó el recurso, pero finalmente pues sí fue más complicado por ya no estar dentro de la secretaría, sinceramente, 3 años después. Ok, y tú tienes la certeza de que ese recurso que tú no tenías manera de enviarlo a donde se envió, ¿tienes la seguridad de que haya habido o no dolo en ese proceso? No, propiamente dolo de parte de los funcionarios no lo hubo porque, pues, en esos casos, tal vez en ese momento era, bueno, como estábamos en el 2011, es muy probable que no se determinaron que se usaran en esa obra de infraestructura porque es una comunidad chiquita en la costa y como estábamos en el 2011 con los panamericanos, es muy factible que sea asignado a los panamericanos ese recurso por indicaciones propiamente, pues, de tu superior. Entonces, en ese caso, ahora sí que dice el dicho, el que es mandado no es culpado. Entonces, yo no creo que haya habido dolo de parte de ninguna de las direcciones generales ni del mismo secretario. Es muy factible que haya sido pues más arriba quien determinó que ese recurso, pues que esperara tal vez esa obra de infraestructura. Es muy factible. Y entonces entiendo que tú te enteras que el recurso se había regresado y de alguna manera eso debió de haber mitigado como un poco tu preocupación, pero no fue así, seguía siendo culpable a pesar de que la dependencia reasignó los recursos tarde, pero de manera correcta, y tú seguías siendo responsable. Sí, el problema fue que realmente quien me llevó mi defensa, pues no hizo ahora sí que digamos la tarea correctamente, porque primero lo sustentó en un documento que ya nomás como que lo adecuó. Es un documento que él ya había presentado para, ahora sí que también estar en recurso de defensa con el exsecretario de Finanzas que fue antes del 2011 y realmente utilizó el mismo documento y nomás le fue cambiando algunos datos de tal manera que había inconsistencias a la hora que leías el documento completamente, pues no era mi observación, eran otras observaciones, lo que señalaba ahí como fundamentos. Entonces, todo ese tipo de inconsistencias, aunado de que tal vez no fue totalmente soportado documentalmente, precisamente esas observaciones de que sí se regresó el recurso y todo eso, pues no fue un medio de defensa correcto, porque de hecho las dos personas anteriores, la directora general de egresos y el secretario de finanzas, ellos sí lograron liberarse de esas responsabilidades porque sí tuvieron un buen medio de defensa. Ellos sí buscaron abogados que sí pudieron hacer su trabajo correctamente, profesionalmente. Y en tu caso no corriste con esa suerte. Sin embargo, eh,
había por ahí, pues, la ventaja de que no te estaban requiriendo en todo ese tiempo. Te notificaron que había un crédito, pero no te requirieron de manera oficial durante bastante tiempo, que fueron varios años, y entonces eso te daba como un poco de tranquilidad. Sin embargo, la espina ahí estaba, ¿cierto? Ah, claro, por supuesto. O sea, sí me daba tranquilidad, como que, vamos, yo tenía confianza en que, en primer lugar, no fue mi responsabilidad de acuerdo a lo que marcaba el reglamento en ese momento. Segundo, pues yo no usé mal uso de ese recurso. Tercero, como dices tú, no me había notificado, pues como que dije, se dieron cuenta que definitivamente esto no va a tener de dónde agarrarlo y sí me confié. Y pues sorpresa que posteriormente vino la notificación y dije, caray, ¿que no había desaparecido ya esto? Y no, Okey, ahí y está. entonces encuentras, apenas a finales del 2024, según entiendo, que tienes en tu buzón tributario este requerimiento que ya asciende a los 2 millones, cuando originalmente era de 600. Sí, efectivamente, me llegó, propiamente en mayo de este año pasado, en el 2025, fue cuando me llegó, pues como estamos ahora sí que en el despacho, haciendo el despacho jurídico fiscal que tenemos, que es ahora sí quien me está ayudando en el tema contra el SAT, precisamente para terminar este proceso. Pues me llegó de sorpresa y sí, sinceramente, en mayo, una notificación del crédito que ya iba en más de 2 millones de pesos. Dije, caray, no se supone que debe estar suspendido porque estamos precisamente en juicio. Y no, parece que el SAT no le interesa los procesos del juicio. Entonces, ha hecho varias arbitrariedades. Y entonces ahora vamos a la parte, eh, como relativamente buena, porque nada es bueno dentro de un proceso injusto. Pero la parte buena es que pareciera que por fin encuentras un despacho que se pone a trabajar en tu caso y afortunadamente se encuentran inconsistencias no en la decisión del crédito, sino en los procesos para llegar a los 2 millones de pesos. ¿Qué se encontró? Que esto va a beneficiar completamente a tu caso. Mira, al momento que me manda el licenciado, propiamente lo que es la notificación de la diligencia, pues él me dice, ¿sabe que se perdió la prescripción? Porque pues tienen el SAT, está señalando que hay una persona que dijo que vivía durante 8 años ahí y que no la conocía y que estuvo recibiendo las notificaciones. Le dije, bueno, para empezar, eso está incongruente porque yo nunca le he rentado mi casa absolutamente a nadie. Ciertamente no estoy ahí porque estoy ahorita viviendo fuera de Guadalajara, pero pues yo no le rentaba mi casa jamás a nadie. Entonces empezamos a revisar la notificación y bien que checamos, encontramos bastantes irregularidades. Los domicilios, como ya había señalado, todo lo que tú señalaste en el preámbulo, definitivamente todo está mal. Entonces ya me dijo el licenciado, vamos a irnos ahora entonces para presentar una querella precisamente por falsedad que en esta notificación es que fue el argumento del SAT para poder eliminar la prescripción al derecho que yo tenía, porque en 5 años nunca me hicieron gestión de cobro, pero ellos meten esa notificación con fecha del 2020, pues interrumpen la prescripción y heme aquí, que todavía el crédito está vigente. Eso es terrible porque habla sobre completamente la arbitrariedad de la que puede ser capaz una institución. ¿Por qué? Porque debió de haber prescrito por falta de notificación a los 5 años y tú creyendo que prescribió porque no hubo notificaciones que tú te enteraras, pero se están fabricando notificaciones para que todo siga vigente. Esta parte, ¿cómo te viene alterando tu situación emocional cuando ves que debes 2 millones de pesos ya y que ves que el proceso no ha parado? Pues es desesperante. Sobre todo se siente desesperación, pero también se siente impotencia, molestia, todo, porque dices, bueno, caray, ¿de veras existe la justicia? La verdad, en ese momento se siente uno que, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? Cuando definitivamente no fui responsable. El primer golpe fue de parte de la autoridad superior. El segundo de mi abogado, que no supo hacer bien la defensa. El tercero, ahora resulta de que ellos mismos inventan en el SAT una notificación de una diligencia
falsa para interrumpir la prescripción al derecho único que tenía para por fin salir de este problema y todo se viene atrás. Entonces, la única esperanza que tengo es que llegue la prescripción definitiva de los 10 años. Es a lo único que aspiro ahorita. Oye, bueno, eso o que se adelante también la defensa para que, pues, pueda, dar marcha adelante con esta verificación de unas falsas notificaciones. ¿No encuentras eso como una suerte? Sí. Bueno, no es una suerte. Lo que pasa es que es un equipo muy capacitado, el despacho, o sea, no es una cuestión de suerte. Se tiene que tener la capacidad y el conocimiento necesario que se requiere para saber exactamente por dónde sí puedes aprovechar esos beneficios que te da la ley. Y yo creo que más bien la suerte fue haber conocido al licenciado Ujú. que me está llevando el caso. Esa es la suerte. Lo demás, él pone las cosas porque sabe hacer su trabajo correctamente. Es cierto. Oye, Ruth, y, no, esta parte no pone en tela de juicio, tu trabajo como servidora pública, en su momento, cuando te requirieron, te notificaron, ¿no te daba preocupación un poco esa parte? Porque, yo también he sido servidor público y de repente esas cuestiones frustran mucho porque dices: "Es que, me están haciendo responsable de un proceso del que yo no tenía un manejo del dinero". Así es. Fíjate que sí, efectivamente, ahorita como lo dices tú, cuando estuve analizando eso, dije, es que lo peor del tema es que pareciera que yo fui una servidora pública irresponsable, corrupta, o sea, que hice mal uso del recurso, me aproveché de mis responsabilidades, o sea, todo eso me deja mal parada cuando yo me he sentido tan orgullosa de decir que yo fui una buena servidora pública, porque hay gente que dice, todos los servidores públicos son corruptos, son tranzas, y yo siempre digo, no, no todos, yo no fui así. Entonces, con esto, pues mucha gente decía, pues una cosa es lo que dices y otra lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Y no fue mi responsabilidad de eso, definitivo. Es cierto, y es que, ¿sabes qué? Que, a veces la ley no es tan justa porque, pues, simplemente si hicieran un verdadero peritaje de cuál es un proceso, para poder, reenviar recursos, pues, se darían cuenta que, el Departamento de Ingresos no es quien él solamente los recibe y los prepara a donde le digan que los mande, ¿cierto? Así es. Efectivamente, tienes toda la razón, pero fíjate, sí saben el proceso. Claro que lo saben, tienen la obligación de conocerlo, si no, entonces, ¿cómo auditan los recursos? Tienen que conocerlo y saben, por supuesto, las responsabilidades. Cuando presentamos inicialmente que me llegó a mí la notificación del 2016, yo fui personalmente a la Auditoría Superior de la Federación, llevé el reglamento donde le señalé, aquí en ningún momento dice que yo soy responsable de la reprogramación de ninguna obra, de ningún recurso. Entonces, no es mi responsabilidad y les demostré que en la General de Programación y Presupuestos sí era su responsabilidad, pero aún así, pues no lo tomaron en consideración. ¿Ha pasado por tu cabeza la posibilidad de, sobre todo antes de encontrar a este despacho que te está solucionando, la posibilidad de tener que pagar eso? Ay, me ha asustado, me ha asustado y sí dije: "Dios mío, ¿qué voy a hacer?". Pues yo no tengo esos recursos, sinceramente no. ¿Por qué? Porque finalmente, pues yo desde el 2013 dejé de trabajar en lo que es el gobierno y tenía mejor ingreso, por supuesto. Tengo trabajo, por supuesto, pero no es de ese tamaño los No te ingresos. sobran los dos No, millones. no, 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 definitivamente no. Y pues sí, definitivamente dije: "Yo tengo que buscar a alguien más". Entonces busqué ese despacho que es muy profesional y mi esperanza es que ellos me van a ayudar a salir de este problema y que claro que yo no voy a pagar ni ahorita ni nunca los 2 millones de pesos. Claro que no, no los tengo. Hagan lo que Y no los tomaste. además, eso peor del tema. O sea, yo no lo haría ni en primer lugar porque se me hace una situación injusta. Segundo, no los tengo. Y tercero, pues con el apoyo que tengo ahora de este despacho, yo creo que vamos a salir avantes. Es cierto. Oye, ¿tú tienes idea de qué fue lo que hizo la defensa de los otros presuntos, responsables que los liberó? Mira, exactamente cuál fueron sus argumentos, no, porque yo hablé con ellos cuando estábamos en el pleno proceso, que yo ya estaba viendo que lo mío iba a ir para atrás porque no tenía totalmente la defensa muy claro pues, lo que iban a presentar. Y ellos, pues, queriendo y no, la que estaba de directora general de egresos estaba como asesora del secretario vigente.
de la Secretaría de la Mm. Hacienda. Entonces, estaba dentro. Entonces, obviamente, ella sí pudo obtener, pues, documentos que le ayudaran a hacer esto. Entonces, a diferencia que yo le pedí, le dije: "Ayúdame esto", dijo: "Pues déjame ver qué puedo hacer". Pues yo creo no pudo hacer nada o no quiso hacer nada, pero a final de cuentas yo no pude obtener esas mismas documentación. Okey. Oye, y, a como tú recuerdas exactamente esa etapa de ese recurso, ¿tú sentiste o notaste, alguna situación? Ya me dijiste que no había dolo, pero sí había, a lo mejor, ¿conociste el destino definitivo de ese recurso? No, porque ese recurso se regresó a la federación hasta en el 2014, finales de 2014. Entonces, para entonces, pues, antes pude obtener una copia que me facilitó otra persona que se dedicaba a hacer la revisión, la auditoría de los recursos dentro mismo de la Secretaría de Finanzas, y esa persona, como yo habíamos trabajado juntos, yo había sido su jefa, sí le pedí el apoyo y él me mandó nomás la copia de que se había regresado el recurso a la federación. Más sin embargo, después de que estuviera en la federación, sí, qué fue lo que sucedió, si se volvió a regresar a Jalisco o no, eso sí no lo sé. Yo solamente tuve la copia del comprobante de que se regresó, se hizo digamos, el reembolso, el reintegro a la federación de los 600 y tantos. Yo lo Es más, encuentro algo así como que, estás acusada de un asesinato de una vecina, a la que apenas si conociste y viste pasar alguna vez, y luego de repente te dicen: "Sí, es que eres la responsable de haber entrado a su casa y haber hecho esto y esto", y tú como de: "Sí, o sea, sí sabía que había una vecina, pero no sabía todo lo que había pasado". así es. No, aquí está peor que eso de la vecina, sino pareciera que yo nunca me enteré que había llegado una vecina y finalmente me la achacan de que la asesiné, porque ahí, pues yo sé que llegaron los recursos, pero te digo, llegaban en paquete, pues en ese mismo de Yelapa pudieron haber sido tal vez hasta 100 obras, porque eran obras chiquitas. Entonces no puedes identificar específicamente algo de menos de 500,000 pesos, porque era la obra originalmente era de menos de 500,000 pesos. Posteriormente ya lo fincan en 600 y tantos, porque ya le incrementaron las actualizaciones, los recargos y todo eso, porque no se ejerció en el 2011. Para el 2013 es que determinan esa cantidad de 600 y tantos. Pero hay que aclarar todavía, para colmo de males, fíjate, me fincan a mí 600 y tantos, pero la misma cantidad se la fincan al secretario de Exacto. Finanzas, a la secretaria directora general de ingresos. O sea, la fincan a los tres, a ver con cuál pega, yo creo. Y entonces imagínese usted el nivel de ventaja. El SAT emplaza a ¿cuántas personas fueron? Tres. 3 personas por 600,000 por un recurso de 600,000. Entonces, ¿qué tal que les pega con los 3? Entonces, 6 por 3 son 1,800,000 por un recurso que se fue y regresó. Además, nadie lo perdió, sino Yes. simplemente estuvo mal. También esa es otra cosa. O sea, el recurso nunca se perdió. No, 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 no. El recurso no lo perdió la federación en ningún momento. Se le regresó íntegramente. Con todo y actualizaciones, que quede claro. O sea, no se le regresó nada más el puro importe, no nomás el puro importe, sino con todo y actualizaciones. Cuando se le regresó en el 2014 fue así, exactamente. Entonces la federación no perdió y quiere todavía seguir ganando. Oye, ahora dinos, ¿cómo impactó a este crédito en tu vida económica o diaria? Porque entiendo que hay una cuenta congelada. Así es, tengo una cuenta congelada y además eso, pues al tener la cuenta congelada, yo no puedo hacer ninguna operación financiera ni nada. O sea, por ejemplo, yo tenía considerado comprar un carro, pues no, no lo puedo comprar. A nombre mío no. ¿Por qué? Porque si lo compro a nombre mío es una cosa que un bien que me puede ¿Embargar? embargar el SAT y en un momento determinado hacerlo efectivo para el cobro del crédito. Y también inclusive teníamos pendiente una escrituración de una casa. Pues no la hicimos por lo mismo, porque si lo hiciéramos, el SAT también podría quedarse con esa casa. Entonces, sí me ha quitado. Yo en un momento determinado tendría que esperar tal vez otros 5 años, ya una vez que se resuelva esto, para empezar a tener un historial crediticio y poder acceder a créditos financieros de alguna empresa, digamos, de automóvil o hipotecario o lo que sea. ¿Y esto ha mermado emocionalmente en ti? Sí, se siente muy feo sentirse delincuente cuando no lo eres, definitivamente. Es que debe ser duro, estar en una situación de injusticia
en la que tú estás a nivel libertad y a nivel, fiscal, pero hay personas que viven esas injusticias todos los días en cárcel. Exacto, está peor ese tema, ¿eh? O sea, definitivamente qué bueno que siquiera a mí no me han detenido, pero en un momento determinado sí se podría llegar a hacer hasta, que me lo hicieran efectivo y, pues, deténganla en lo que lo paga. Es cierto. Bueno, oye, Ruth, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta historia porque sin duda habrá mucha gente que se siente identificada y si no, para que nos prevengamos al respecto. Sí, definitivamente sí. Hay que poner mucha atención y sobre todo yo creo que la parte más importante, acercarse a los profesionales que sí sepan. Primero, que sí conozcan y segundo, que sean honestos. Y Y si para no eso, saben, pues que te digan, no, no le voy a entrar. y para eso están los especialistas fiscales, porque hay despachos de todo tipo, pero los fiscales son los que en este caso funcionan más, ¿no? Exacto. Por eso yo me acerqué a los que sí saben del tema. Ahora sí que a los que conocen lo de adentro. Ya sé. Ruth, muchísimas gracias. No, de qué, al contrario. Gracias a ustedes por considerarme y pues ojalá esta mala experiencia que he estado viviendo durante estos 10 años les sirva a las demás personas para que se prevengan. Gracias. Oye, Miguel Ángel, y hablando del caso de Ruth Jiménez, cuéntame cómo es que llega a tus manos esta situación. Yo me entero cuando le hacen un embargo de cuentas. Ella me comenta que ella tiene un crédito que le fincaron una responsabilidad y le hicieron un embargo de cuentas. Entonces es cuando yo reviso el crédito, reviso el expediente y veo que el crédito está prescrito porque ya tiene 5 años sin gestión. Entonces, antes de enterarnos de todo lo truculento del procedimiento del SAT, tú ibas a simplemente buscar la prescripción por esos 5 años de no notificaciones, ¿cierto? Así es, solamente la prescripción. De hecho, se hizo un juicio de nulidad donde solo pedíamos la prescripción por falta de gestión de cobro. Ok, y entonces tú creías que iba a ser un caso simple. ¿Y cómo es que encuentras el expediente? El expediente no tenía gestiones de cobro, fue sencillo, de hecho hicimos la demanda con prescripción simple y resulta de que cuando la autoridad contesta nos da a conocer diligencias, entonces nosotros objetamos esas diligencias. ¿Por qué? Porque estaban mal hechas, porque no estaban realizadas en el domicilio, los cruces no coinciden, o sea, estaba totalmente anómalo la diligencia. Resulta que sale la sentencia, la autoridad no valora nuestro argumento y sale en perjuicio de la licenciada. En este caso, pues no prescribe el crédito fiscal. Entonces, cuando yo le comunico lo de la sentencia, ella me pide revisar ella la diligencia, la revisa y resulta que ella me confirma pues que efectivamente ella siempre ha estado en su domicilio, no tienen por qué haber notificado en otro lado, las descripciones hasta de sus vecinos no coinciden y es entonces cuando ella me pide que solicitemos una querella ante la fiscalía en contra de quien resulte responsable por haber realizado esa diligencia con el objeto de que el crédito obviamente no prescribiera. Oye, entonces, ¿qué crees tú que haya pasado particularmente para que se busque esta no prescripción? ¿Es una práctica común que hace el SAT inventar las notificaciones físicas? Lo que pasa es que antiguamente todo era en papel. Y lo hacían los funcionarios, ¿por qué? Para no incurrir en responsabilidad, porque cuando un crédito prescribe por falta de gestión de cobro, obviamente no hiciste tu trabajo. Pero en estos tiempos los contribuyentes tienen ya buzón tributario. Entonces, si por algo no encuentran a un contribuyente en su domicilio, le pueden hacer gestiones por buzón. La licenciada Ruth tiene buzón tributario y debieron haber hecho ahí las gestiones en caso de que no lo hubieran encontrado, suponiendo sin conceder, pero no le hicieron gestiones en el buzón, arman una diligencia, según la suben a estrados y el crédito no prescribe, pero no tiene lógica porque si el contribuyente tiene buzón tributario, cuando no lo encuentras, pues le manda la gestión por buzón tributario. ¿Por qué? Porque la ley fiscal así lo permite. ¿Y cuál es el procedimiento que se hace ahora que se descubrió que las notificaciones son acéfalas? ¿Qué es lo que tienes tú que presentar?
Se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable. ¿Por qué? Porque ahí se inventó un documento. Ujú. Es una alteración de documentos, o sea, hay varios delitos que se pueden dar. Ok. Falsedad de declaración, etcétera. Oye, y este proceso, ¿tú crees que vaya aunado con la solicitud de prescripción? Es lo que se va a buscar. Es como, esto ya debió de haber prescrito desde los 5 años. Eso es lo que se va a buscar. Así es, de hecho, presentamos un recurso en donde estamos argumentando que no se analizaron nuestros argumentos y que debió de haberse declarado la nulidad del crédito por prescripción. Ok. Y entonces yo le preguntaba a Ruth que si no creía que de alguna manera haya sido fortuito este encuentro de el expediente pues con procedimientos falsos. Eso va a ser en gran beneficio de ella, ¿no crees? Así es, a la larga es en beneficio. ¿Por qué? Porque yo espero que el tribunal colegiado reconozca nuestros argumentos y aparte se hagan las investigaciones pertinentes para que pues, se dé con el responsable. ¿Por qué? Porque la autoridad no puede estar inventando gestiones de cobro. Es cierto. Y, por ejemplo, tú como despacho, este proceso, ¿cómo lo justificas? Por ejemplo, que el SAT está cobrándole a 3 personas la misma cantidad del recurso que a final de cuentas ni siquiera se perdió. Así es, porque el recurso se devolvió a la federación, no hay ningún perjuicio al fisco y aún así se fincaron las responsabilidades. Yo creo que ahí debe de haber un poco más de equidad en los juzgadores para, considerando que no hubo ningún perjuicio, pues no fincar la responsabilidad a nadie, porque mal que bien, pues el funcionario tiene que pagar abogado, tiene que vivir el proceso con su cuenta bloqueada. ¿Por qué? Porque en ocasiones los funcionarios ni siquiera tienen dinero para garantizar el interés fiscal y como no garantizan el interés fiscal, le embargan las cuentas bancarias y quedan bloqueadas. ¿Y cuántas personas, o más bien, qué tan frecuente es que encontremos casos como el de Ruth, y no nada más con en este estado, en todo el país, con el servicio público? Porque también sabemos que luego las verdaderas autoridades de cada dependencia son los que salen menos responsables y los de abajo, los del segundo nivel, son los que salen generalmente afectados porque son los que llevan los procesos reales. Así es, yo siempre he creído que debe de haber una distinción cuando el funcionario público comete un error liso y llano, que no hubo un aumento en su patrimonio y cuando hay corrupción. Son Ujú. dos situaciones diferentes completamente que la autoridad auditora no contempla. Hay funcionarios que se equivocan, que cometen errores. Bueno, no hay dolo ahí. ¿Por qué le vamos a estar fincando una responsabilidad con todo lo que ello implica? En ocasiones le fincan la responsabilidad a un exfuncionario o funcionario público y ni siquiera tiene dinero para un abogado. No pueden ejercer, de todas maneras, no pueden ejecutar el cobro de ese crédito porque el funcionario no tiene nada. La casa en la que vive en ocasiones hasta la debe y no hacen la diferencia de cuando es un error y cuando de verdad hubo corrupción, un aumento en el patrimonio de los funcionarios y exfuncionarios. Ahí yo creo que se debe de perseguir con todo el peso de la ley. Pero cuando es un error, o en este caso que se devolvió el dinero a la federación, que no hubo ningún perjuicio, para mí no debió de haberse fincado responsabilidad a nadie. Independientemente de los errores, o más bien el sembrado de notificaciones falsas, también parte de la defensa no sería el hecho de que su departamento y su actividad no eran las responsables o quien tomaba decisiones para enviar recursos, ¿no sería bueno también? Así es, pero eso no se alegó en su tiempo. Lo que pasa es de que ella originalmente cuando impugnó fue con otro abogado y en su momento no se hizo ese alegato. La observación original no venía para el área de donde ella era responsable.
Pero al final, como no pudieron fincarla a la otra directora, la fincan a la directora de ingresos, como que le dan otro enfoque, pero al no haber existido la observación de inicio, no podían hacer al final. Ahí está esa inconsistencia que se debió haber alegado en la primera demanda y seguramente hubiera ocasionado la nulidad de ese crédito. Exacto, porque estaba claro que no tenía la facultad de ella para tomar esas decisiones. Así es, no estaba en sus facultades y no podía disponer de ese recurso porque llega la de ingresos, no la de egresos. Ahí está, pues bueno, más claro ni el agua. Muchísimas gracias, Miguel, y este es un gran ejemplo de todo el cuidado que debemos de tener de nuestras propias autoridades, aún sirviéndoles como empleado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos.